Dios les bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo y estamos hablando sobre el tema más importante que puede usted escuchar en toda su vida, que es la salvación de su alma. Así que vamos a ir haciendo preguntas, y vamos a ir explicando esas preguntas y vamos a ir desarrollando este tema a lo largo del programa de cómo ir al cielo, cómo ser salvo. Y la primera pregunta es, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Alguna vez te has pensado, te has puesto a pensar, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Si nadie te dijo que tu alma, tu espíritu es eterno, te lo digo. Sos eterno. O sea que cuando una persona parte, o va al cielo con Dios o va al infierno. Mi trabajo, y en realidad no es un trabajo, sino es una vocación, porque he descubierto que el cielo y el infierno son reales y tengo muchas experiencias al respecto, no de teoría, no solamente por leer la Biblia, sino vividas, y de conocer a personas que han estado, han visto, y muchas otras cosas más, la revelación de las Escrituras y la revelación a mi vida del Espíritu Santo, que lo más importante es saber y tener la seguridad de que uno va a ir al cielo para siempre. Entonces la pregunta para todas las personas que están viendo o escuchando este programa es, ¿te pusiste a pensar dónde pasarás la eternidad? Otra pregunta es, ¿dónde estarás dentro de 100 años? ¿O dentro de 80 años? Eh, yo tengo 70 años y parece que nací ayer. Me acuerdo hasta cuando tocaba el mosquitero, cuando era bebé. Me acuerdo, en serio. Y cuando andaba en triciclo y muchas otras cosas. Y parece que fue ayer. Me acuerdo del colegio, todo. Y han pasado estos años tan rápido, tan rápido. Y hay personas que fallecen a los 12 años, otros a los 4 años, otros a los 2 años, otros a los 20. Elvis Presley más o menos a los 41. eh, los que llegan a los 60 ya pueden darse satisfechos. O sea que hay un promedio de vida entre los que se mueren jóvenes y entre los que se mueren mayores, y vamos a decir 50 años, 40 y pico, tal vez menos. Algunos ni siquiera nacen. Pero, ¿dónde vas a estar dentro de 80 años? Si estás escuchando este programa, por lo menos 10 años tenés. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a nuestra edad? A cuánto duramos, a cuánto vamos a vivir. Dice el Salmo 90, versículo 10, y esto es palabra de Dios. Dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Dice, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas y pronto desaparecen y volamos. Eso es palabra de Dios. Pronto desaparecen. Aunque uno viva 80 o tal vez llegue a los 90, todos aquellos ídolos del turismo carretera, del cine, casi todos ya han muerto.
vamos a partir en algún momento. Dice, está enterrado fulano de tal en el cementerio de Los Ángeles, y hay una gran lápida que dice cosas buenas como siempre. Pero ¿dónde estará esa alma? ¿Dónde estará? En un velorio, una señora que se le había muerto el esposo. Yo como pastor lamentablemente tuve que estar en muchos. Decía, ¿a dónde estará mi esposo? Miraba ahí el cadáver y uno se daba cuenta que no estaba más ahí. Dice, ¿dónde estará? Y ella era una persona que no era de Dios, y el marido era ateo, y quizás no estaba con Dios. Los días de nuestra edad son 70 años más o menos, y los más robustos 80 años. ¿Dónde estarás dentro de 80 años? Usted dirá, falta mucho tiempo para eso, pero ¿sabe qué? Que han aparecido y aparecen enfermedades nuevas, problemas de corazón, estrés, que lleva a enfermedades. Y bueno, hace poco un amigo mío partió, dos amigos míos partieron, uno menor y otro un año mayor que yo, y no están más. Pero siguen estando y siguen viviendo en aquel lugar donde eligieron, cerca de Dios o lejos de Dios, por los siglos de los siglos. Uno de ellos, digamos así, hizo una oración de entrega a Jesús, y pienso que estará en el cielo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí, dice Jesús. Y el otro, porque como yo éramos amigos y teníamos un equipo de fútbol, él era el capitán. Él, cuando se enteró que yo, digamos, era pastor y predicaba el Evangelio, cortó relaciones. Él tenía otra superstición. En vez de orar a Jesús o al Padre, oraba a otra persona. Y me dice, yo soy devoto de fulano. Y entonces me empezó a esquivar, y me esquivó hasta que se fue. Y se fue sin Jesús. Y el que se va sin Jesús de este mundo no va al cielo. Solamente aquel que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Otra pregunta, ¿sos un hijo de Dios? ¿Y cómo hay que hacer para ser un hijo de Dios? Hay que recibir a Jesús en el corazón. Dice la palabra de Dios en San Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio el derecho de ser hijo de Dios. No dice a todos los que han seguido todos los sacramentos de cierta iglesia. No dice a los que se han portado bien, porque la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno en todo el mundo. Dice a todos los que han recibido a Jesús, que han ido a los pies de la cruz y se han arrepentido de sus pecados y le han dicho, Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido que entres en mi vida, que me des tu Espíritu Santo. Y aquella persona que recibe a Jesús y entra en su vida, esa persona es salva, tiene vida eterna y pasa a ser un hijo de Dios. Por eso dice San Juan 1:12, capítulo 1, versículo 12, a todos los que lo recibieron, solamente a ellos, a los que creen en Él, en Jesús, les dio el derecho de ser hijos de Dios.
Primera de Juan 3:2 dice, amados, está hablando a cristianos, personas que antes no eran cristianas, pero se hicieron cristianos de verdad y recibieron a Cristo en su corazón. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, en la certeza de que va a pasar la eternidad con Dios en el cielo para siempre. Dice, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Jesús se manifieste, cuando Jesús venga de vuelta, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Si un cristiano parte, va al cielo, llevado por los ángeles, pero si está vivo cuando Jesús va a venir por segunda vez y pronto a buscar a aquellos que son de Él, dice, cuando Él se manifieste, dice, vamos a ser transformados y vamos a ser semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Usted ve ahí la certeza de la salvación. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Antes no. Ellos tomaron la decisión de seguir a Jesús, de obedecerle, de arrepentirse y de invitarlo a que entre en su corazón como su Salvador y su Rey. Y lo obedecen, leyendo su palabra, orando, hablando con Él, y ya el poder del Espíritu Santo está en ellos, y ese poder le da el poder para no pecar. Le quita el gusto del ser humano que tiene por el pecado y le pone el gusto de la santidad de Dios. Otra pregunta, ¿sos salvo? ¿Sos salvo? La palabra de Dios habla los que somos salvos, los que vamos a ir al cielo, nosotros los salvos. Nos salvó no por obras meritorias, sino por creer en Él. Dice Romanos, la palabra de Dios, en el capítulo 10, versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor es el Rey. Si vos tomaste la decisión de que Jesús sea tu Rey, y al ser tu Rey te sometés a sus mandatos, le obedeces, lo honrás, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí tienen la seguridad de la salvación que uno puede tener cuando está vivo. ¿Tenés la seguridad de la salvación? Si murieras en este momento, ¿a dónde irías? Se puede tener la seguridad de la salvación, no porque nosotros nos creemos o somos buenos, no, simplemente porque hemos aceptado la obra expiatoria de Cristo en la cruz a favor de nosotros. Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. E invocar es decir, Señor, ayúdame, Señor, salvame. Eso es invocar. Todo aquel, puede ser una persona que haya matado a muchísima gente, puede ser la peor persona del mundo, pero si cree, si escucha el mensaje del Evangelio y toma la decisión de arrepentirse y creer en Jesús, y dice, Señor, sálvame, será salvo. Y será salvo antes de morirse. No hay que esperar el momento, como la mayoría de las personas dicen, bueno, cuando me muera voy a ver a dónde voy a ir. Eso es algo muy arriesgado. Uno tiene que tener la seguridad de la salvación antes. Y voy a esperar
que mi líder religioso tome decisiones, a ver qué tengo que hacer, mientras sigo pecando. No, no, no. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados, creer que Cristo en la cruz llevó la culpa suya y tiene que invocar su nombre. Tiene que decirle, Señor, sálvame. Y entonces usted va a ser salvo. Jesús va a venir a vivir en su vida y el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. ¿Mm? Otra pregunta. ¿Estás entre los que se salvan o entre los que se pierden? ¿Mm? 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice de esta manera, dice, porque la palabra de la cruz, lo que estamos hablando, dice, es locura, si a usted le está pareciendo una locura lo que estamos hablando, dice, es como una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Realmente el apóstol Pablo dice que el mensaje de Dios le parece locura y no le interesa a la gente, pero esos son los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es nosotros, está hablando de los cristianos, es poder de Dios. O sea que hay la mitad de la gente, o la gran mayoría, están entre los que se pierden. Y otros están entre los que se salvan. Pero esos que se salvan saben que son salvos. Dice, entre los que se salvan, dice, esto es nosotros, es poder de Dios. Entonces, mediten esto. El apóstol Pablo está hablando de que nosotros somos salvos. El apóstol Pablo no había muerto todavía, estaba escribiendo a cristianos verdaderos y dice, somos salvos. Otra cosa, ¿naciste de nuevo del Espíritu Santo? ¿Recibiste el Espíritu Santo? San Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús hablando con un hombre llamado Nicodemo, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En San Juan capítulo 3, versículo 5 dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua se refiere a la placenta, al nacimiento natural, porque dice, el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que tenés que nacer de nuevo. Cuando uno nace, bueno, ese es el nacimiento natural, dice el nacimiento del agua, lo habla Jesús, pero dice el que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en la obra de Jesús, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y cobra vida espiritual. Entonces eso es nacer del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y pasamos a ser hijos de Dios. Entonces uno tiene que tener la experiencia del nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Por eso San Juan 3:7 dice, no te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Y se lo estaba diciendo a un ministro religioso, como un cura, como un pastor o alguien así. Y era maestro de Israel, de las Escrituras. Y era una persona buena, y tal vez una de las más buenas. Después entonces ese Nicodemo dice la palabra de Dios que creyó y nació de nuevo, y entonces fue uno de los que se preocupó por el cuerpo de Jesús, y se ve que él entendió, gracias a Dios, y ahora está en el cielo para siempre. Recuerden que todos los que han muerto
Uno puede ver una película de Julio César, de los romanos, de Alejandro Magno, de la época de los piratas. Todos esos murieron. De la época de San Martín. Puede ver, no sé, una película de la guerra del norte y del sur de Estados Unidos. Todos esos miles murieron. Y algunos están en el cielo y los demás están en el infierno. Dice la palabra de Dios que entremos por el camino angosto, porque por el camino ancho van la mayoría de las personas. Y ese camino ancho es el que lleva a la perdición. O sea que la mayoría de las personas se pierden, van al infierno para siempre. Dice, porque angosto es el camino que lleva a la vida, el camino de Jesús, y pocos son los que la encuentran. Lamentablemente es así. Entonces por eso queremos que predicarle la palabra de Dios para que usted vaya al cielo, para que usted pueda tener la seguridad de la salvación, para que usted pueda decir soy salvo. Y tenemos seminarios en internet para crear obreros que sepan cómo predicar el Evangelio, que son las buenas noticias de que Jesús en la cruz llevó el pecado de todos nosotros y murió como sustituto para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Otra pregunta, ¿tenés el Espíritu Santo? Dice en Romanos 8:9, dice, pero ustedes no viven según la naturaleza carnal, sino según el Espíritu Santo. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así que si usted no tiene el Espíritu Santo, pídale al Señor. Invoque el nombre del Señor Jesús y diga, Señor Jesús, yo te pido que me perdones mis pecados, quiero ser salvo. Y el Señor va a entrar en su corazón a través de la persona del Espíritu Santo y se va a unir a su espíritu y usted se va a dar cuenta, porque va a sentir una paz especial, va a empezar a sentir que cambia su vida, va a empezar a sentir que cambia su carácter, que va mejorando en todo, que va teniendo poder sobre vicios, sobre las drogas, sobre todo, y va a ser libre. Y entonces eso se da cuenta que no es algo que usted lo está haciendo, sino que es una obra sobrenatural de que usted ha recibido el Espíritu Santo. También cuando usted es lleno del Espíritu Santo puede hablar en nuevas lenguas. El Espíritu Santo te llena de poder, podés expulsar demonios, podés imponer las manos sobre enfermos y estos se sanan. Eso es otro paso. Pero el primer paso es entregar la vida a Jesús para ser salvo. ¿Tenés el Espíritu Santo? Ahora, otra pregunta. ¿Tenés a Cristo en tu corazón? Porque Él es la vida eterna. Jesús en San Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Solamente a través de Jesús se va al Padre, porque Jesús fue el que murió en la cruz por usted y Él fue el que pagó el pecado y murió como sustituto suyo. Y Él es el único camino y San Pedro dijo, en ningún otro hay salvación porque no se nos ha dado otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. No hay salvación siguiendo a ningún santo, no hay salvación siguiendo a, digamos así, alguna persona que no sea Jesús. Pero usted dirá, yo sigo a Seferino Namuncurá, sigo a la difunta Correa, sigo a San La Muerte, sigo a San Expedito, sigo a San Cayetano, sigo a Gauchito Gil. Está equivocado. Va en camino a la perdición. Usted puede ser devoto de todos ellos, o de muchas vírgenes también, pero el camino al cielo es solamente a través de Jesucristo.
Jesucristo es Dios y Él es el que nació sin pecado y murió en la cruz en lugar suyo como un cordero perfecto, para que usted, al creer en Él y recibirlo en su corazón e invocar su nombre, usted pueda tener la salvación y la vida eterna y saber que es salvo ahora. Eso es Evangelio, esas son las buenas noticias, que Jesucristo ya en la cruz pagó su deuda de pecado y usted puede ser el peor persona según las otras personas del mundo, puede ser cualquiera, puede ser hasta una persona moralmente buena, puede ser una persona correcta, pero recuerde que Nicodemo, ese hombre de Dios, que fue después de Dios, era un ministro de Dios, necesitó nacer de nuevo y recibir el Espíritu Santo y recibir la salvación y la vida eterna. Tenía que nacer del Espíritu. Por eso Jesús le dice, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice, yo no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él tenía claro lo que era el Evangelio. Él había ido al cielo y Jesús le explicó todo y él lo volcó en las Sagradas Escrituras. Jesucristo vive en mí. Eso lo puede decir un verdadero cristiano. Entonces, en 2 Corintios 13:5 también el apóstol Pablo dice, cuando había problemas en la iglesia de Corinto, dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe, si realmente son cristianos. Pruébense a ustedes mismos. Dice, ¿o no conocen que Jesucristo está en ustedes a menos que estén reprobados? Si ellos eran cristianos, tenían a Cristo en su corazón, a menos que no lo sean. Estaban demostrando, peleándose entre ellos, porque algunos quizás no eran verdaderos cristianos, porque si no tendrían amor, paz, paciencia, los frutos del Espíritu, habían sido regenerados. Una de las cosas que muy poca gente sabe es la regeneración que se produce por medio del Espíritu Santo. Cuando uno recibe a Jesús, recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a regenerarte, a cambiarte. Dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Él te empieza a hacer de nuevo. Si antes odiabas a una persona, te encontrás que el odio se te fue. Si antes eras de insultar a las personas, empezás a tomarlo de otra manera. Si tenés vicios, los vicios se te van. ¿Por qué? Porque ahora tenés un poder que es el poder del Espíritu Santo, el mayor poder de toda la creación, de todo el universo, que te transforma. Si alguno está en Cristo, dice la palabra de Dios, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a un corte y volvemos.